Bienvenidos a Palabras que Enseñan, un espacio donde cada palabra importa. Aquí reflexionamos, cuestionamos y descubrimos lo que a veces pasa desapercibido. Hoy te invito a mirar con otros ojos, a escuchar de otra forma y a dejarte sorprender por algo que usamos todos los días: el lenguaje. ¿Alguna vez te has puesto a pensar cómo es que los humanos podemos expresar todo lo que sentimos, pensamos o imaginamos solo con palabras, gestos o sonidos? Eso es gracias al lenguaje. En este video vamos a explorar qué es el lenguaje, para qué sirve, cuáles son sus funciones y los diferentes tipos que existen. Acompáñame. ¿Qué es el lenguaje? El lenguaje es, en esencia, un sistema de signos que usamos para comunicarnos. ¿Qué significa eso? Que cuando hablamos, escribimos o incluso hacemos gestos, estamos usando símbolos que representan ideas, emociones o cosas del mundo. El lenguaje no es solo hablar. También escribimos, señalamos, hacemos gestos, usamos imágenes, dibujos, símbolos, incluso sonidos que no son palabras. Todo eso forma parte del lenguaje porque todo eso nos sirve para comunicar algo a los demás. El lenguaje está en todo lo que hacemos, al pensar, al aprender, al hablar, al leer o incluso cuando enviamos un mensaje de texto. No es solo algo que usamos para conversar de cara a cara, sino que está en la manera en que procesamos el mundo. Cada palabra que decimos o escribimos, cada gesto que hacemos, cada símbolo que usamos, lleva consigo un mensaje que queremos compartir. El lenguaje no tiene límites, está en nuestras conversaciones, pero también en la forma en que entendemos las señales que nos rodea. Es una herramienta poderosa que nos acompaña en cada momento de nuestra vida. Lenguaje como proceso simbólico y social. El lenguaje no es solo un conjunto de palabras. Es un proceso simbólico porque usamos signos y símbolos para representar ideas, objetos o emociones. Por ejemplo, cuando decimos la palabra sol, no estamos viendo el sol real, pero todos entendemos a qué nos referimos. Ese es el poder del símbolo. Además, el lenguaje es un proceso social porque no lo aprendemos solos. Lo adquirimos al convivir con otras personas, en casa, en la escuela o en la calle. Aprendemos a hablar escuchando, imitando y participando en la vida social. Es decir, el lenguaje se construye entre todos y evoluciona con el tiempo y la cultura. Continuamos con las características del lenguaje. Primer característica: universalidad. Se refiere a que todos los seres humanos tienen la capacidad de adquirir y usar lenguaje. Ejemplo, un niño que nace en Japón aprenderá japonés, mientras que uno en México aprenderá español. No importa el lugar, todos nacemos con la capacidad de aprender una lengua. Segunda característica: racionalidad. Se refiere a que el lenguaje requiere del pensamiento lógico para construir ideas. Ejemplo, cuando explicas una receta o das instrucciones para llegar a un lugar, estás organizando información con lógica, usando frases complejas y secuencias. Tercer característica: flexibilidad. El lenguaje puede expresarse de muchas maneras. Ejemplo, una misma idea puede decirse con palabras, escribirse en una carta, representarse con emoticones en un chat o incluso con señas en lengua de señas. El mensaje cambia de forma, pero no de intención. Cuarta característica: adaptabilidad. Se refiere a que el lenguaje cambia según el contexto y la época. Ejemplo, palabras como selfie, influencer o emoji no existían hace unas décadas. Hoy forman parte del vocabulario común porque el lenguaje se adapta a la tecnología y a las nuevas realidades sociales. Quinta característica: socialidad. Se refiere a que el lenguaje es creado y compartido por una comunidad. Ejemplo, las jergas o modismos como chido en México o bacán en Perú y Chile son entendidos por quienes viven en esas comunidades. El lenguaje refleja la identidad del grupo. Sexta característica: símbolos y signos. Se refiere a que el lenguaje usa elementos que representan conceptos. Ejemplo, la palabra amor no es amor en sí, pero representa ese sentimiento. Del mismo modo, un corazón dibujado simboliza una idea que todos comprendemos. Las funciones del lenguaje. ¿Para qué sirve realmente hablar? El lenguaje no solo sirve para hablar, cada vez que lo usamos tiene una función diferente. Función comunicativa. Es la función principal del lenguaje, transmitir información o ideas entre un emisor y un receptor. Ejemplo, mañana va a llover. Aquí el objetivo es informar algo concreto. Función apelativa. El lenguaje busca provocar una reacción en el oyente o influir en su comportamiento. Ejemplo, por favor cierra la puerta. El objetivo es que la otra persona haga algo. Función expresiva. El lenguaje sirve para expresar emociones, sentimientos o estados de ánimo del hablante. Ejemplo, qué felicidad de estar aquí. El mensaje no busca informar, sino transmitir cómo se siente la persona.
Función fática. Se usa para verificar o mantener el canal de comunicación abierto sin transmitir contenido profundo. Ejemplo, ¿me escuchas? Hola, aló. Son frases que no buscan dar información, sino asegurar que hay conexión entre las personas. Función metalingüística. Usamos el lenguaje para hablar del propio lenguaje, explicarlo o analizarlo. Ejemplo, la palabra gato es un sustantivo. Aquí no se está usando la palabra para nombrar al animal, sino que para hablar sobre el uso del lenguaje mismo. Función poética. Se enfoca en la forma del mensaje, en cómo suena, rima o impacta estéticamente. Ejemplo, el cielo llora lágrimas de plata. Es un uso creativo o artístico del lenguaje, como en la poesía, la música o la literatura. En resumen, el lenguaje puede informar, emocionar, influir, mantener una conversación, explicarse a sí mismo o crear belleza, y muchas veces hace varias cosas al mismo tiempo. Tipos de lenguaje. Mucho más que solo palabras. El lenguaje es una herramienta principal para comunicarnos, pero ¿sabías que existen varios tipos? Ven, acompáñame que te los explico. Lenguaje verbal. El lenguaje verbal es el que usa palabras para comunicarse. Estas palabras pueden hablarse o escribirse, y por eso se divide en lenguaje verbal oral y lenguaje verbal escrito. Comenzaremos con lenguaje verbal oral. Este es el lenguaje hablado. Se transmite a través de la voz y se recibe por el oído. Sus características es que el lenguaje es inmediato, se produce y se recibe al mismo tiempo. Puede ser informal y espontáneo. Usa el tono de voz, el ritmo, las pausas y la entonación como apoyo para dar sentido o emoción. Ejemplos: una conversación entre amigos, una clase hablada. Lenguaje verbal escrito. Este es el lenguaje registrado gráficamente. Se transmite a través de signos escritos y se recibe por la vista. Características. Este lenguaje no es inmediato, hay una separación en el tiempo entre quien escribe y quien lee. Requiere más planificación y corrección. No se apoya en el tono de voz, pero se puede usar signos de puntuación, emojis, estilo, etc. Ejemplos: una carta, un correo electrónico, un libro, una noticia, un mensaje de texto. Lenguaje no verbal. Es la forma de comunicación que no utiliza palabras. Se transmite a través del cuerpo, los gestos, la postura, la mirada, las expresiones faciales e incluso el espacio personal. Ejemplo: cruzar los brazos puede indicar defensa o incomodidad. Lenguaje visual. Es el lenguaje que comunica a través de imágenes, colores, símbolos o composiciones visuales. No depende de palabras, pero sí transmite ideas o emociones o advertencias. Ejemplo: un corazón rojo representa amor o afecto. Lenguaje de señas. Es un sistema de comunicación completo que usa gestos, movimientos de manos, expresiones faciales y posturas corporales. Está diseñado para personas con discapacidad auditiva, aunque también lo usan oyentes. Tiene su propia gramática, vocabulario y estructura como cualquier lengua verbal. Ejemplo: en la lengua de señas mexicana hay un gesto específico para cada palabra, como gracias, comida o mamá. Si este video te ayudó a ver el lenguaje de una forma distinta, dale like, compártelo con alguien más y suscríbete a Palabras que Enseñan. Aquí cada palabra tiene un sentido y cada sentido una historia que vale la pena contar. Gracias por estar aquí, nos vemos en el próximo video.